Buenas noches. José Couso ha muerto porque las fuerzas angloamericanas dispararon contra este hotel donde, como todo el planeta sabía, nos alojamos todos los periodistas. Hoy nos hemos enterado de que el Pentágono asegura que nos había avisado hace 48 horas de que este lugar era objetivo militar. Eso no es cierto. Nadie, ninguno de los más de los 200 periodistas que estamos aquí, recibimos ningún mensaje así. Hemos sabido que una de las excusas que esgrime Estados Unidos es que esta mañana había francotiradores iraquíes en el tejado de este hotel. Ningún periodista escuchó disparos saliendo de este edificio. A las 10 menos 2 minutos de esta mañana, hora española, un proyectil chocaba contra el piso número 15 del Hotel Palestine. La planta 16 y la 14, donde se encontraba José Couso, quedaron también gravemente afectadas. Algunas cámaras han captado la imagen de un tanque americano girando en dirección al hotel, segundos antes del ataque que acababa con la vida de Couso. A media tarde, todos los periodistas de decenas de nacionalidades que estamos aquí, nos reuníamos en el jardín, encendíamos velas en memoria de Couso y de otro periodista de Reuters también muerto en el ataque. Comentábamos que parece que Washington no nos quiere aquí. Poco antes, varios aviones americanos habían sobrevolado Bagdad a muy baja altura, rozando casi el tejado de este hotel, en un alarde de fuerza y de exhibicionismo. Esta es una noche muy triste en Bagdad. Me queda de este día la imagen de decenas de civiles heridos entrando en el hospital y el recuerdo de la generosidad, dulzura y profesionalidad del cámara de Telecinco José Couso. Antes de nada quería también presentarte para los que, bueno, seguramente todo el mundo te conoce, pero no sé si todos saben que si los estadounidenses vieran los sellos de pasaportes que tienen, no te dejarían pasar ninguna frontera, ¿no? Están Siria, Egipto, Irak, Afganistán, Palestina, Jordania, Libia, Yemen. Has escrito varios libros como Aquí Bagdad, Crónicas de una guerra, El hombre mojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio, Yo muero hoy, Las revueltas en el mundo árabe. Y aparte es una de las fundadoras del diario E. Y sobre todo creo eres una persona muy, muy comprometida durante toda tu carrera en la defensa de los derechos humanos y también en la memoria histórica, no solamente de España, sino creo que también de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es cómo es cubrir una zona de guerra, cómo es vivir en zona de guerra y bueno, qué hace falta para ser corresponsal de guerra. No sé si todo el mundo podría hacerlo, me parece que no, pero bueno. Bueno, es un placer estar aquí contigo. Um, me considero corresponsal de guerra, aunque he cubierto varias. Es un término que no me gusta por las que conlleva. Siempre cuento una anécdota, estando en Bagdad en 2003, poco antes del inicio de la invasión estadounidense. Una noche periodistas de varias nacionalidades en una habitación de un hotel para tomar unas cervezas y, bueno, cambiar pareceres. Y ahí había algunas personas, sobre todo hombres, que decían que a ver si empezaba ya la acción. Aquello era muy aburrido, llevábamos semanas en Bagdad y en Irak, y que a ver si empezaba la adrenalina. Claro, a mí aquello me pareció muy perverso. Y recuerdo que me giré a un colega y le dije, esta gente no se da cuenta de que la mayor noticia jamás contada que podríamos dar aquí es que en el último momento triunfara la diplomacia, triunfara la cordura y triunfara las demandas de no a la guerra en tantos lugares del mundo. Y bueno, aquella noche brindamos por poder ser algún día corresponsales de paz y no de guerra. ¿Cuál crees tú que es el papel precisamente de intereses geopolíticos que no representan, es decir, que no tienen nada que ver con el relato que se cuenta de la paz, sino de intereses geopolíticos, económicos, de material? Falciani nos decía que el tema de las armas y la energía tienen mucho peso tanto en la geopolítica como en la comunicación, controlar qué se cuenta de lo que pasa en el mundo. Hay que tener en cuenta que países como Estados Unidos estructuran una parte importante de su economía gira en torno a las empresas armamentísticas, por ejemplo, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por algunas de las potencias que más armas exportan en el mundo, lo cual es una enorme paradoja. Y los grandes países del mundo, pues evidentemente, hacen negocio también con el armamento. Oriente Próximo es una región totalmente intervenida,
primero lo fue por el colonialismo, posteriormente después por esto que se llama el neocolonialismo, ¿no? A través de lo político, de lo económico y, bueno, de vez en cuando también de lo militar. Es un lugar clave de paso, comunica, está en medio de dos mundos, ¿no? Un territorio muy ansiado pues para gasoductos, para rutas comerciales de todo tipo. Ahí tenemos el canal de Suez, ¿no? Por ejemplo, un país como Egipto es importantísimo a todos los niveles. Es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio pasa el canal de Suez, que es una vía comercial importantísima, como hemos podido ver, ¿no? Cuando cayó aquel buque, todo lo que eso supuso. Y a nivel regional también es muy importante porque hay un antes y un después en la región marcado por el momento en el que Egipto firma los acuerdos de Camp David con Israel en 1979, ¿no? A partir de ese momento el ejército más numeroso de la región, que era el egipcio, pues ya no es enemigo de Israel y eso crea un statu quo muy determinado. Entonces, claro, es una región en la que confluyen muchos intereses, en la que actores regionales e internacionales echan pulsos continuos por poder controlarla y por tener su órbita de influencia. Y eso explica muchísimas cosas y eso explica las nuevas intervenciones ya en este siglo XXI en lugares como Afganistán, en lugares como Irak. Y bueno, pues al mismo tiempo, claro, vemos como continuamente pues las armas que exportan gobiernos europeos, ya no hablo de estadounidenses, sino aquí en nuestro propio continente, ¿no? Y por supuesto otros países del mundo, pues van a esos países, ¿no? A países de Oriente Medio, y las consecuencias de las armas que van a esos países son terribles y numerosas y atraviesan a sociedades enteras. Entonces vemos como al mismo tiempo mucha gente huye de las consecuencias del uso de esas armas en esos países, ¿no? Y eso implica también pues que haya gente llamando a la puerta de esta Europa fortaleza queriendo entrar, ¿no? Entonces hay un tremendo cinismo, una hipocresía grandiosa cuando se habla de respeto de los derechos humanos y bueno, y se usan palabras como la democratización como la gran excusa para justificar invasiones y al mismo tiempo vemos cómo exportamos armas a esos países de los que huye gente de las consecuencias de esas armas, ¿no? Es muy curioso porque, fíjate, en la Edad Media pues grandes, o sea, países poderosos invadían otras naciones en nombre de la evangelización, ¿no? Iban a evangelizar. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se iba a civilizar, ¿no? Porque los otros eran bárbaros, absolutamente deshumanizados a los que había que civilizar. Y ya la excusa de nuestro tiempo, de nuestra actualidad, es democratizar y al mismo tiempo impregnada también con otras cuestiones de llevar la seguridad y una serie de cosas. Bueno, yo creo que no hace falta estudiar mucho para saber, solo hace falta sentido común para saber que si tú en un país metes muchísimas armas, mucho dinero y das esas armas además a grupos diferentes, pues lo que estás creando es un polvorín. Y polvorín como puede ser en estos momentos Libia o como puede ser Irak, como puede ser Afganistán o tantos lugares, ¿no? Donde evidentemente bueno, pues la mano de esas potencias internacionales ha tenido mucho que ver en la fractura de esos países, de esas sociedades y en la creación del trauma. Yo siempre digo que cuando los think tanks hablan de las diferentes variables para analizar un contexto bélico, pues hablan de la potencia de los F-16, hablan de las estrategias militares, pero suelen olvidar una variable fundamental, que es el trauma. El trauma que atraviesa a toda una sociedad que sufre una guerra y que además dura generaciones. Sin esa variable es imposible poder hacer un análisis profundo de las consecuencias de una guerra y del contexto actual de un país atravesado por una guerra, una invasión, una ocupación. Bueno, el momento que nos estamos hablando un poco preguntaban quién era Couso, bueno, hemos estado recordándonos y también, bueno, haciendo mención a la crónica que hacía de su muerte, ¿no? Creo que das algunas de las claves. Esta fue, bueno, primero, ¿qué recuerdas de ese día, no? Se te ve compungida por
justamente que no, como que no te podías creer las mentiras que estaban diciendo, ¿no? Porque, bueno, ahí explicas algunas de las mentiras, bueno, cuáles fueron las principales mentiras con el tema de José Couso, pero qué otras mentiras hubo. Y luego lo que yo decía, en mi opinión, es que al final se ha hecho una realización televisiva de estas guerras, ¿no? Pero con sus corresponsales. No le interesaba que fueran otros corresponsales que contaran otro relato al que justificaba incluso el inicio de estas invasiones, ¿no? ¿Qué otras mentiras, qué mentiras hubo con la muerte de José Couso? ¿Qué otras muertes, es decir, qué otras mentiras hubo en torno a la guerra de Irak? Bueno, en cualquier guerra la verdad es la primera víctima siempre, ¿no? Y la propaganda de los bandos implicados juega un papel fundamental. La guerra de Irak es un ejemplo a lo bestia de todo. O sea, la guerra de Irak, recordemos que George Bush dijo que iba a ser una guerra breve, útil y limpia o algo así. Breve, limpia y no recuerdo cuál era el tercer adjetivo. No fue así, no fue ni breve ni limpia. Ninguna guerra puede ser limpia, ¿no? Y tampoco fue breve, por mucho que estuvieran empeñados en lo contrario. Por contestarte por partes, con respecto al asesinato de José Couso, bueno, la verdad es que aquel día, a lo largo de esa mañana, en menos de 3 horas, el ejército estadounidense disparó contra las 3 sedes de prensa que no iban por Bagdad, ¿no? Justo antes de la invasión, días antes, el Pentágono llamó a los jefes de los medios de comunicación estadounidenses pidiéndoles que sacaran a su gente de Bagdad. No querían que hubiera aquí nadie que no estuviera empotrado con el ejército. No querían prensa independiente que viera por sí mismos desde Bagdad lo que fuera a ocurrir. Muchos jefes hicieron caso, ¿no? Y entonces fue la gran desbandada, o sea, de allí salieron más de 100 periodistas horas antes del inicio de la invasión. Algunos se quedaron, pocos, el New York Times, pocos más. Lo que entraron fueron freelance, ¿no? O sea, sí que justificaban que hubiera pues, un freelance para la ABC, otro para la CBS, pero no el equipo. Y también el gobierno de Aznar pidió a nuestros jefes que saliéramos. Lo que pasa que no sé qué ocurrió en esa... Bueno, pues el hecho de que el gobierno de Aznar estuviera totalmente involucrado apoyando esa invasión ilegal, pues yo creo que provocó que fuéramos la nacionalidad de periodistas más numerosa en Bagdad para cubrir. Eso nunca ni había ocurrido ni ha vuelto a ocurrir nunca más, ¿no? Un fenómeno sociológico cuanto menos curioso. Y esto tiene que ver, perdona, por la reacción al no a la guerra, ¿no? Que fue súper movilizante. Entonces era como una reacción, ¿no? También periodística. Acordémonos de que muchísimos votantes del PP también estaban en contra de esa guerra, según todas las encuestas, ¿no? O sea, había una unanimidad social inigualable con respecto a la participación de España en esa guerra. Entonces, claro, eso evidentemente también generaba una noticia en sí misma, ¿no? Y bueno, pues simplemente el mensaje del Pentágono en esos días más del gobierno de Aznar como aliado de Estados Unidos pidiendo a la prensa que sacara de allá a su gente ya nos dice algo, ¿no? Entonces, pues cuando ya comenzaron los bombardeos y transcurrían los días y el ejército estadounidense avanzaba desde el sur hasta el norte y Bagdad era bombardeada continuamente, pues llegó un momento en que sabíamos que cuando estuvieran en las puertas de Bagdad aquello se iba a complicar. ¿Cómo? No lo sabíamos. Resultaba muy difícil creer que realmente nos sentíamos a salvo en el Hotel Palestina porque el Pentágono tenía nuestras coordenadas. De hecho, de alguna manera nos habíamos mudado toda la prensa al Hotel Palestina porque antes de la invasión estábamos en el Hotel Al-Rashid, que estaba en un área donde había varios sedes ministeriales cerca, y entonces el propio Pentágono dijo a los compañeros de la CNN estadounidense que salieran de allí, porque eso iba a ser un posible objetivo a bombardear, y que buscaran un hotel en una zona de viviendas de civiles, toda ella. Y por eso fuimos, pues toda la prensa, en los días antes, nos mudamos al Hotel Palestina. El Palestina, o sea, el Pentágono tenía nuestras coordenadas, como posteriormente reconoció Colin Powell, ¿no? Más allá de eso, tenía un pedazo cartel en inglés que ponía Hotel Palestine, que se podía ver a kilómetros y que, por supuesto, el tanque que nos disparó lo podía ver desde su visor, como el propio juez Pedra de la Audiencia Nacional pudo comprobar cuando le acompañamos a Bagdad a hacer una inspección ocular in situ en 2011 desde el puente desde el que nos dispararon. Pero bueno, por resumir, esa mañana, el 8 de abril,
Ya pues las tropas estaban entrando en Bagdad, querían tomar el centro de Bagdad y no había en el centro de Bagdad y desde luego alrededor del Hotel Palestina ninguna batalla. De hecho, yo estaba vistiéndome para ir al lugar donde estaba la batalla, que era a kilómetros y kilómetros, que era en el aeropuerto de Bagdad, ¿no? Que era así el único lugar donde claramente se había ubicado pues cierta resistencia. Porque en nuestra zona lo único que veíamos era cómo los soldados iraquíes huían por el río Tigris despojándose de sus uniformes, porque es que no tenían ni balas algunos en las pistolas y sabían que aquello era un suicidio, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de que frente de guerra no había a nuestro alrededor. Y de hecho, yo vi cómo sobrevolaban pues a la altura del piso donde yo estaba, que era un piso, 2 pisos más que donde estaba Couso, en el 16, 2 helicópteros Apache estadounidenses. Y llamé a la radio en Madrid, yo por aquel entonces trabajaba en la radio, para decir que me dieran paso en el siguiente boletín informativo para contar eso, porque era noticiable. ¿Qué significaba? Que estaban segurísimos de que esa zona era segura, porque si no, no pasaban por ahí 2 helicópteros así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto. Momento en el cual el ejército estadounidense dispara contra la sede de Al Jazeera en Bagdad y mata a un periodista. Y nos enteramos pues al cabo de 20 minutos porque el otro periodista que sobrevive viene al Hotel Palestina a contárnoslo. Poco después dispara contra la sede de la televisión Abu Dhabi en Bagdad. Hiere a 2 periodistas. Y estamos ahí, yo estoy en el balcón observando tranquilamente los tanques estadounidenses que estaban apostados en el puente Al-Yumiriyya, como a kilómetro y poco de nuestro hotel, que llevaban ahí un rato. Y estaba esperando a que me llamaran para entrar en directo. Y a mí esa llamada probablemente me salvó la vida, porque además fíjate lo que es la vida y lo que son las cosas. O sea, yo llevaba allí 2 meses y medio siempre retransmitiendo desde el balcón todo, porque tenía un cable muy, muy corto que me obligaba a tener el aparato telefónico al lado de la pantalla del satelital. Pero esa mañana, media hora antes, encontré un cable largo. Y entonces pude colocar el aparato telefónico dentro y evitar así el ruido de los generadores eléctricos. Estados Unidos lo primero que bombardeó fue las sedes, las centrales eléctricas. Estaba toda Bagdad sin luz y entonces tenías que echar mano en generadores eléctricos que originaban mucho ruido. Yo luego me pasé días y días pensando en ese cable. Entonces justo suena el teléfono, estoy metiéndome desde el balcón adentro y ¡pum! Y perdonadme la onomatopeya, pero es que no hay otra manera de contarlo, porque yo pensé que me había roto por dentro. O sea, yo pensé que tenía algún órgano totalmente roto y que empezaría a sangrar de un momento a otro. O sea, tal fue la onda expansiva, ¿no? Lo que tiraron fue un proyectil que se fragmentó, proyectil destinado a fragmentarse para afectar a varios pisos, afectó a 3 pisos, sobre todo al piso 15, donde estaban los compañeros de Reuters, que muere casi en el acto Taras Prosiuk, periodista ucraniano de Reuters. Yo oía los gritos de ellos desde un piso más arriba. En el 14 estaba José Couso, cámara español, que resulta gravemente herido, y en el 16 estaba yo, que bueno, tuve algunas pequeñas heridas ensangrentadas en la pierna, me quedé completamente sorda, tengo una lesión en el oído desde entonces, solo oía pi, como en las películas, y dicen mis compañeros de la habitación de al lado que corrí y dije, ha sido contra el hotel, donde cae una, caen 2, porque esa solía ser la dinámica. Entonces emprendemos la bajada por ese hotel desde el piso 16 pensando que iba a caer otra bomba. O sea, por las escaleras, todo esto por las escaleras. Las escaleras, que iban a lanzar otro proyectil. Y teníamos un momento por nuestras vidas pensando que podía derribarse el edificio entero. Posteriormente, el New York Times publicó que lo pensaron. De hecho, poco después, cuando ya logramos bajar abajo y estábamos en los jardines, vimos como 2 aviones estadounidenses sobrevolaban a una muy baja altura, casi rozando el techo del hotel, en un vuelo que a mí me pareció un poco en un alarde bueno, no sé, de superioridad, no sé, de amenaza de algo, ¿no? O sea, fue un poco fuera de lugar. En todo caso, claro, bueno, pues cuando llegamos abajo vimos que José estaba gravemente herido, que Taras Prosiuk estaba ya prácticamente muerto, y luego atando cabos, en un primer momento pensábamos que, no sé, que habría sido fuego iraquí, y cuando vemos que
bueno, algunos compañeros grabaron el momento en el que ese tanque gira su cañón hacia nuestro hotel y no disparan el fragor de ninguna batalla, porque no había batalla ninguna, ni en un momento de nerviosismo que alguien se pusiera nervioso ahí. No, no. Espera fríamente 10 minutos antes de lanzar el disparo. Podían ver hasta el color de mis ojos con la potencia de ese visor, ¿no? Entonces, claro, resumiendo, en menos de 3 horas en la mañana en la que iban a tomar Bagdad, lanzaron 3 ataques contra la prensa que no iba empotrada y que estaba en Bagdad. Posteriormente, hay que subrayar mucho la impunidad que hay por parte de todos los ejércitos, como los civiles, la población civil siempre es una de las grandes víctimas, ¿no? Y dentro de ello, los periodistas, que siempre somos objetivo. Pero dentro de eso llama la atención que en los siguientes años, los primeros años de la ocupación, o sea, Estados Unidos matara a 15 periodistas. Dice el historiador británico Eric Hobsbawm que la Segunda Guerra Mundial todavía buena parte de las víctimas eran soldados. O sea, la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial eso ya empieza a ser mitad y mitad. Pero a partir de los años 90 eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora alrededor del 90% o incluso más de las víctimas en las guerras es población civil. Y dentro de ella se incluyen los periodistas. Esto es muy paradójico y es muy importante porque estamos en un momento en el que evidentemente la sofisticación del armamento es mucho mayor y la capacidad de acertar y de no errar es mucho mayor. Entonces esto origina muchas preguntas, ¿no? Vaya rollo que te os he metido. ¿Y cuál era tu siguiente pregunta? No, vamos, súper interesante. Yo creo no quitaría ni una coma, vamos. Me estoy quedando alucinado porque no sabía el detalle de cómo habías, es decir, que lo de las heridas, lo de las 16 plantas, vamos, que estás viva de milagro, digamos. No, la pregunta, y te añado otra segunda, si ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación? Si ¿qué mentiras hubo, ¿no? En los medios de comunicación. Y también te quiero aprovechar para preguntarte cuál fue el papel de los gobiernos, del gobierno de España y de los siguientes gobiernos, porque siguiéndolo no con mucho detalle, pero teniendo siempre preocupación de lo que se informa, me da la sensación como que a quien quería defender los gobiernos de España era a la impunidad de los Estados Unidos y no a las víctimas españolas, ¿no? Sí, pues la verdad es que, bueno, con el gobierno de Aznar os acordaréis de que directamente es que no ni pidió una explicación, o sea, un poco más y pide hasta perdón él a George Bush. Fue algo terrible porque al menos el gobierno de Ucrania, Taras Prosiuk, el de Reuters era ucraniano, hizo un homenaje oficial a Taras Prosiuk, le concedió una medalla al mérito de no sé qué, en fin, no sé, lo mínimo, ¿no? Si son tan patriotas, además, un ciudadano español asesinado de esa manera, absolutamente inesperada, ¿no? Entonces, eso con respecto al gobierno de Aznar. En su momento, os acordaréis que el llamado caso Couso creó, bueno, pues una gran red de solidaridad y al mismo tiempo de indignación. Entonces, la verdad es que fue llamativo que el gobierno posterior, bueno, pues la verdad es que la postura que tenía en la oposición no fue la misma que luego adoptó en el gobierno, ¿no? Y de hecho luego posteriormente los papeles de Wikileaks desvelaron cómo pues María Teresa Fernández de la Vega y otros integrantes de aquel gobierno en realidad lo que hicieron, o sea, tenían voluntad de garantizar a Estados Unidos que aquella investigación judicial que por aquel entonces había, porque todavía no se había cortado de cuajo la justicia universal en España, que no iba a prosperar, y aquello fue realmente decepcionante y para la madre de José Couso muy doloroso, ¿no? Porque ella sí que creyó en las buenas palabras que determinados políticos le ofrecían. Esto realmente fue, bueno, bastante desgarrador, ¿no? No es que seamos un país precisamente que nos caractericemos por la defensa a ultranza de los derechos humanos, ni tenemos una cultura de derechos humanos muy desarrollada, hemos crecido en una cultura de la impunidad que lo explica todo y lo atraviesa absolutamente todo, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues en el momento en el que la justicia universal, que primero se carga parte del PP y luego ya la remata el gobierno del PSOE, no, o al revés, por supuesto, con mucho más cuajo el gobierno del PP, ¿no? O sea, con mucha más responsabilidad, pero hay que recordar también que un primer recorte procedió del otro gobierno.
todo esto que yo creo que en el siglo XXI, si no podemos aspirar a unos estándares internacionales basados en el derecho internacional, pues es que estamos absolutamente perdidos, ¿no? Porque o sea, si no asumimos esos mínimos códigos, bueno, pues la impunidad no solo no retrocederá, sino que seguirá avanzando. Y con respecto a las mentiras y el papel de los medios y todo esto, bueno, el hecho del papel del periodista empotrado de por sí, ¿no? Que en Irak hubo muchísimos periodistas empotrados, es un papel que, bueno, no está mal. O sea, hay periodistas muy honestos que han estado empotrados con el ejército estadounidense, conociendo la limitación de su trabajo y asumiendo que les van a contar propaganda. Y a partir de ahí, bueno, buscan canales y vericuetos para ofrecer una ventanita de una realidad muy determinada, ¿no? Pero evidentemente ahí las limitaciones son enormes, ¿no? Enormes. Y sin embargo, la voluntad en esta guerra en concreta y en otras muchas de los ejércitos es esa, tener a los periodistas solo empotrados en los ejércitos y controlados, ¿no? Con respecto a las mentiras, pues claro, las mentiras son tantas, empezando por las armas de destrucción masiva, que muchos periodistas se lo creyeron de pe a pa. Bueno, yo creo que como periodista la obligación es, en ese caso nuestra obligación era clara. Teníamos a observadores de Naciones Unidas que habían estado en 1998 y en 1999 supervisando la destrucción de las armas de destrucción masiva que Estados Unidos había vendido a Irak en años anteriores, ¿no? Y que Irak incluso había usado en algunos casos contra la población kurda, por ejemplo, gaseándolos. Yo me leí muchos informes de inspectores de Naciones Unidas y el libro famoso del jefe de inspectores de Naciones Unidas, que ya no recuerdo su nombre, y parecía bastante evidente que ahí ya no quedaba nada. Aún así, bueno, pues aquella mentira cuajó y se agitó como algo suficiente para justificar una invasión de una manera unilateral, sin el consenso en Naciones Unidas y bueno, y a través también de bombardeos contra población civil. O sea, yo fui testigo de un par de bombardeos sobre mercados de civiles donde murieron mujeres, donde murieron niños y donde veía realidades muy, muy duras, ¿no? Que posteriormente, bueno, pues la memoria colectiva olvida, no se narran lo suficiente, no aparecen todo lo que deberían aparecer en los medios de comunicación y claro, pues al final la historia se va reescribiendo muchas veces sobre la marcha, pero el primer borrador lo tiene la prensa, ¿no? Y por eso es el cuarto poder. Incluso, bueno, digamos que el papel de Fox News, yo comentaba en la introducción que fue precisamente Ronald Reagan quien cambió ciertas normas que para temas vitales de los Estados Unidos impedían es decir, que tenía que ser una visión plural y que se tenía que contrastar la información y todo esto. Y a partir de esas leyes, es decir, asesores del propio Reagan, pero también de Bush y del resto de presidentes que estaba hablando, digamos que crecen y casi tienen el monopolio o son muy importantes medios como Fox News, ¿no? Que es un poco el que está detrás del tema de las armas de destrucción masiva, etcétera. Pero incluso no es que hagan mejor o peor periodismo, sino que incluso hay una connivencia geopolítica de las principales organizaciones internacionales. Te hablo de Atlantic Council, de la OTAN. Me refiero que el presidente de Atlantic Council, que es un think tank, digamos el think tank de la OTAN, que sea el presidente, no solamente que sea el presidente José María Aznar, que es la persona que repitió la mentira una y otra vez y que luego le pareció poco y volvió a mentir con el atentado en Atocha diciendo que era de ETA cuando ya había pruebas que decían claramente que ETA no estaba detrás, ¿no? Incluso, fíjate, el día, bueno, esto me imagino que lo conocerás, creo que fue el 13, es decir, el 11M fueron los atentados, el 14 creo que eran las elecciones, el 13M, no sé si fue el 12 o el 13, entre el 12 y el 13 se puso un documental de ETA en la televisión pública y se invitó a Tony Blair y a George Bush a participar en el telediario con declaraciones exclusivas en la línea que José María Aznar quería, sin hablar en ningún momento, incluso como no se puede decir, dijo George Bush, no se puede decir quién está detrás, esto es mejor alargarlo y asegurarlo bien quién es decir, incluso le pidieron ayuda. Pero lo grave de todo esto,
o yo a las conclusiones que llego, es que todas estas fundaciones de las que yo hablo, Atlas Network, pero si nos fijamos en Atlantic Council, los principales financiadores son los principales bancos, las principales petroleras, incluso las plataformas digitales, Facebook, Google. Es decir, de hecho, Google tiene un acuerdo con News Corp para formar a periodistas en luchar contra la mentira. Incluso Atlantic Council es el principal partner de Facebook para luchar contra las injerencias y las mentiras electorales cuando tienen de presidente al rey de la mentira, ¿no? Así que, digamos que a mí esto es lo que... Es decir, la falta de humanidad, digamos que está asociada a estos espacios de poder que al final son donde se toman las decisiones y las que hace posible que estas aberraciones contra la humanidad pasen, ¿no? Y si quieres pasamos de... digamos que fueron muy seguidos, ¿no? Afganistán, Irak, y digamos que lo que tenemos más reciente es no sé si llamarlo blanqueamiento, incluso mentira, ¿no? Del tema de la entrada de los talibanes, y precisamente con estos personajes de George Bush, antes de los atentados de las Torres Gemelas, recibió en Houston para llegar a un acuerdo para hacer el TAPI, que es el gasoducto que va de Turkmenistán, digamos, hasta Pakistán, pasando por Afganistán, y en el cual, digamos, se llegaron al acuerdo de que se comprometían. Después del atentado de las Torres Gemelas, se puso un gobierno, precisamente un asesor de Unocal, que es la empresa que lo iba a hacer, lo pusieron de presidente, y durante estos 15-20 años no se ha construido ni un solo kilómetro del TAPI. Entonces, hace 2 años tuvieron que ir a sacar al líder de los talibanes, Donald Trump, y a los 6 meses se firmó un acuerdo donde los talibanes daban la seguridad de que se iba a construir el TAPI, ¿no? Entonces, esto no se ha contado. Se ha contado otra película totalmente diferente, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos como una especie de blanqueamiento de los talibanes por un lado, e incluso también desde otro punto de vista, como que ahora iba a ser también una amenaza el tema de los derechos de las mujeres, como si hubieran estado muy bien antes, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Si quieres nos centramos un poco, bueno, tu punto de vista así un poco general de cuál ha sido la evolución en Afganistán, y sobre todo el tema de los derechos de las mujeres, que como que se ha puesto mucho sobre la mesa. ¿Cuál ha sido la evolución, ¿no? Porque también salen fotos del gobierno comunista, digamos, con el que financió los Estados Unidos a los mujahidines para que acabaran contra ellos, y que fue como el argumento para empezar con la yihad y todo esto. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista de qué ha pasado en Afganistán con talibanes, con el tema de los derechos de la mujer, y cuál ha sido la evolución, qué mentiras, o cuál es el trato de los medios, y dónde no están poniendo el foco o están poniendo desenfocadamente el punto de mira a los medios de comunicación? Bueno, antes de contestarte esto, yo cubrí también los atentados del 11S en 2004, o sea, del 11M, perdón, el 11 de marzo de 2004 aquí en Madrid. Y recuerdo perfectamente aquello que mencionabas, ¿no? Tony Blair siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para lo que sea. Recuerdo, por supuesto, también el golpe de Estado que dan en Egipto los militares, o el general al-Sisi en 2013, que Tony Blair escribió un artículo, bueno, pues también defendiendo al Sisi como nuestro hombre, ¿no? O sea, un tío que da un golpe de Estado, ¿no? En esos días también el Wall Street Journal escribió un editorial comparando al Sisi con Pinochet para elogiarlo, ¿no? Como, nuestro hombre aplicará las medidas neoliberales que queremos, todo puede volver a la calma, etc. Yo alguna vez en Jerusalén he estado muchas veces y he vivido allí temporadas, y en alguna ocasión he encontrado en el American Colony, que es un hotel ahí que está en la línea verde, en la zona palestina, a Aznar tomándose alguna copa, porque va muy a menudo, sobre todo en los aniversarios anuales de la creación del Estado de Israel, ¿no? Y en alguna ocasión me lo encontré con su amigo Tony Blair ahí tomando algo. En la época en que Tony Blair era enviado especial de la Unión Europea para Oriente Próximo, que él pues pasaba largas temporadas en el American Colony, en una habitación fantástica y fabulosa, y no se dignó a
acudir a territorios ocupados palestinos, que están a un cuarto de hora de Jerusalén. Bueno, la propia Jerusalén está ocupada, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando de Belén o de Ramala, que están a un cuarto de hora, y no fue nunca. Y era, bueno, era lo más comentado allí siempre, ¿no? Era un tío que es el enviado especial de la Unión Europea para la cuestión israelo-palestina, y que no ha estado aún, no ha querido pisar los territorios ocupados palestinos, ¿no? Y no los pisó hasta que hubo un megabombardeo de estos que cada 2 por 3 Israel hace, ¿no? Pues al cabo de 3 o 4 años, ya llevaba como 3 o 4 años ocupando ese puesto, y no tuvo que pasar eso para que se dignara. Pero bueno, con respecto a Afganistán, bueno, lo de Afganistán es muy largo, pero tú lo has explicado muy bien. Hay un gran cinismo, ¿no? Bueno, yo lo he escrito a menudo, pero claro, cuando en política internacional, o sea, en todo, los políticos hablan entre líneas, hay muchas cosas que no cuentan, o al menos muchos políticos, ¿no? Pero en lo que respecta a la política internacional, todo es aún más turbio, menos transparente, ¿no? Porque, como tú dices, además es que hay muchas cuestiones de por medio, como la propia venta de armamento, la exportación de armas, los intereses de construcción de gasoductos, oleoductos, la explotación de materias primas de terceros países, como puede ser el gas, el petróleo, etc. Claro, ¿cuál es la narrativa de cara al público? Bueno, pues eso, lo que hablábamos antes, vamos a democratizar un país, vamos a hacerlo más seguro, ¿no? Vamos a hacer un país más seguro arrojando bombas e introduciendo armas, que ya tela, ¿no? Entonces, claro, en un mundo idílico podemos creer en los unicornios y podemos pensar que alguien va a lanzar una operación militar en un país y a invadirlo para salvar a la gente y para hacer el mundo mejor. Pero no vivimos en un mundo idílico, no podemos creer en los unicornios, y en la vida real pues las invasiones militares buscan intereses propios que suelen chocar con los intereses de la población autóctona, y en el caso concreto de Afganistán, como de tantos otros países, pues las mujeres suelen ser un argumento de quita y pon, ¿no? Entonces, ahora nos interesan las mujeres, ahora no nos interesan las mujeres. Las mujeres de nuestro aliado Arabia Saudí no nos interesan, las mujeres de Afganistán pues nos interesan cuando queremos intervenir en Afganistán para justificar pues una respuesta a los atentados del 11S y para erigirnos y mostrarnos como adalides de la libertad y de los derechos humanos mientras lanzamos bombas sobre civiles, ¿no? Bueno, creo que nos conviene no creernos todos estos adoctrinamientos facilones, ¿no? Afganistán es un país, pues pobrecito, muy complejo, ya decía un emir pues a principios del siglo XX, ¿no? En 1900, cuando Afganistán era escenario donde se libraban grandes pulsos por el control de la zona entre Reino Unido y Rusia, después de no sé cuántas guerras entre ambas potencias. El emir Abdul Rahman Khan, creo que era, decía que se preguntaba, ¿no?, cómo Afganistán, que se encontraba como una cabra entre dos leones o como un grano de harina entre dos enormes ruedas de molino, podría sostenerse en medio de las piedras sin ser reducido a polvo. Bueno, pues es una metáfora que se puede aplicar a día de hoy, ¿no? O sea, Afganistán comparte frontera con China, comparte frontera con 3 repúblicas exsoviéticas, y es un escenario en el que ya no solo Moscú o Washington, sino China y algunos países de la región como India, como Irán, como Pakistán, se disputan intereses y liderazgo. Y hay gente que ha hecho mucho negocio ahí, como lo hace en todas partes. Yo recuerdo tanto en Afganistán como en Irak, tras la invasión militar, como llegaban pues emprendedores y empresarios desde Oriente y desde Occidente para buscar hacer negocio en mitad del caos, ¿no? Hacer negocio aprovechando el horror y la destrucción, ¿no? Vamos a destruir para luego reconstruir. La verdad es que es bastante terrorífico, pero bueno, esos personajes existen y hacen mucho dinero. En Afganistán hay gente que ha hecho mucho dinero a través del opio, por ejemplo, ¿no? Los opiáceos han estado muy presentes en la vida de la sociedad estadounidense, ¿no?
allí te recetan un opiáceo para cualquier cosa. Claro, hay gente que está enganchadísima y con unos problemas de adicción muy grandes, ¿no? En muchos casos, pues esto viene de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Donde no solo la invasión militar estadounidense acabó con aquellos campos de opio y de amapola, sino que en ese contexto aumentó más aún el negocio, ¿no? El carácter geoestratégico por su ubicación de Afganistán es claro, ¿no? O sea, pues simplemente compartir frontera con todos esos países antes mencionados pues implica que es una ruta de paso muy importante, ¿no? Para desplazar materias primas de gran importancia y que todo, por las que todo el planeta en realidad diseña sus estrategias en política exterior y en política militar. Sí, hay una cosa además que no se llega a contar, que me parece una de las cosas más graves, no solamente que se financiara a los mujahidines para acabar con este gobierno que era comunista y fuera un anzuelo para que entrara la Unión Soviética y a partir de ahí intentar lanzar el yihadismo contra la Unión Soviética, ¿no? Creo que lo más grave de todo esto fue la creación y financiación de Arabia Saudí y de los Estados Unidos de las madrasas en Pakistán, que son el inicio de la internacional yihadista que ha desembocado en Al-Qaeda, en ISIS y en otros movimientos y que ahora son una amenaza total, pero no se cuenta que fue los Estados Unidos quien lo financió, ¿no? O quien lo financió, o que Bin Laden era socio de muchas de las empresas de Bush, ¿no? Para empezar, pero yendo un paso más allá, es decir, y aparte cogemos una de las preguntas, bueno, sois nuestros ojos en las guerras, pero ahora ya no se ven los informativos, qué pasa en Yemen o qué pasa en muchos sitios. Es decir, esta es la pregunta, pero hace poco, con el tema de Cuba, hemos tenido un mes en el cual se decía en todos los medios, a todas las horas, que había una represión brutal en Cuba, cuando no ha habido ni un solo herido. Pero tenemos los casos de Colombia, de Chile, digo por incluso no irnos a Medio Oriente, que es totalmente no se habla absolutamente nada, pero incluso con países que compartimos lengua, no se ha contado nada de los cientos de asesinatos de manifestantes civiles en Chile, en Ecuador, en Bolivia, el golpe en Bolivia, no se ha contado nada, pero cuando ha habido unas movilizaciones, pongamos si las manifestaciones en Chile eran de más de 1 millón de personas, las de Cuba a lo mejor había 200 personas, en la que 200, 300 personas y ni un solo herido, sí que ha habido detenciones, pero no ha habido ningún solo herido de bala. Así como decir, hay ciertos temas, y sobre todo en temas geopolíticos, donde hay un control total, porque es que no aparece en ni un solo telediario. Es decir, no... Es total la estrategia, ¿no? Yo creo que con otros temas dan una versión como de izquierda, otra de derecha, o se quiere imitar la pluralidad, pero en ciertos temas geopolíticos, como puede ser Medio Oriente o conflictos en América Latina, no existe el periodismo. Y voy a aprovechar para hacerte una segunda pregunta. Es decir, ¿qué piensas del estado actual de los medios de comunicación, concretamente la cobertura de temas de vital importancia a nivel geopolítico? Y luego otra, ¿por qué tenemos que tragarnos en todos los programas a gente de Okidiario? ¿Y por qué, Olga, tú no estás en algún sitio? Nos gustaría vernos en la tele todos los días. Y periodistas como tú, es casi imposible verlos, pero a Inda y a los 200 colaboradores que tienen todas las tertulias nos los comemos mañana, tarde y noche. Bueno, ¿cuál es tu análisis de esta realidad? Bueno, el análisis es muy largo, voy a intentar concretar en un minutito o dos solo, a ver si lo logro. Con respecto a política internacional, o sea, no todo en la vida, o sea, evidentemente las líneas editoriales son las que son, y sobre todo cuando tú no estás en un lugar y no puedes ver las cosas, no puedes contrastar, pues lamentablemente hay un periodismo poco riguroso que tiende a asumir como verdad la versión oficial. Dice David Simon, que es un periodista reconvertido, un excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que además la quinta temporada está dedicada a la prensa y es muy interesante, que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. Eso en Estados Unidos pasó en los años 90, aquí en España ya pasó en este siglo. ¿Y qué supone ese antes y después? Bueno, muy brevemente, más allá de que evidentemente entran entidades financieras
que han podido ser un actor activo como, bueno, pues en la crisis económica, por ejemplo, y que eso condiciona que se hable de su papel de una manera determinada, porque si son accionistas, pues evidentemente no se va a señalar su responsabilidad. Más allá de eso, se sustituye en las direcciones de muchos medios de comunicación a periodistas por gerentes. Y evidentemente, los medios de comunicación siempre han tenido su línea editorial, sus intereses, un no sé qué, pero cuando entran gerentes procedentes de otros sectores que no tienen ni siquiera el pudor que podían tener los periodistas que dirigían medios de comunicación, que al menos entendían que había líneas rojas y que la información no es una mera mercancía, pues ahí pasan muchas cosas. Para empezar, bueno, pues hacen un análisis económico de la situación de las empresas muy determinado, buscando el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible y llegando a la conclusión de que para qué se va a informar, o sea, evidentemente no lo verbalizan así, pero esta es la realidad, ¿para qué se va a informar si el resultado es el mismo aparentando que se informa? Claro, ignorando la responsabilidad social de este oficio e ignorando que la información es un derecho y un servicio público siempre, ¿no? Y que por lo tanto hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que invertir en ello, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las primeras víctimas son las redes de corresponsales y en concreto la información internacional. ¿Para qué vamos a tener redes de corresponsales en el mundo si tenemos dos grandes agencias de noticias? Nos cargamos todas las redes de corresponsales, es decir, nos cargamos nuestros oídos y nuestros ojos en muchos lugares del mundo. Esto ya de por sí merma la pluralidad. Y las dos grandes agencias de noticias de información internacional, que son Reuters y AP, pueden hacer mejor o peor su trabajo, pero si todos los medios de comunicación del mundo solo se informan a través de ellas, pues nos lleva a algo un poco orwelliano, ¿no? Que es ver el mundo a través de dos grandes ojos, y es la uniformidad total. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Yo, como enviada especial, todavía viví el antes, y a mí me enviaban a los sitios y podía estar 3 meses y 4 meses en un lugar cubriendo una realidad. Me daba tiempo a ver, contrastar, analizar, entender, para luego poder contar. Eso, de la noche a la mañana, pues de repente te enviaban 3 días a un sitio. Yo recuerdo una vez que ya estando en la tele me dicen, me envían a Yemen, Saná, y en el aeropuerto, todavía no había salido del aeropuerto, acababa de aterrizar y me pidieron mi primera crónica. Y me dijeron, les dije, no he visto nada, esto me parece deshonesto. Leemos el último teletipo y les extrañaba que no quisiera entrar en ese juego, ¿no? Porque yo venía de otra escuela y de otras dinámicas. Entonces, esto ha herido muchísimo y es muy paradójico porque en el siglo XXI que todo está más interconectado, que todo está más influenciado, que lo que pasa en el otro lugar del mundo nos puede repercutir de muchísimas maneras, hay peor información internacional y menos cobertura de las realidades fuera de nuestras fronteras que hace 20 años. Esto es así, esto es así. Ha habido otros factores que han influido, como por ejemplo la impunidad y el hecho de que los periodistas seamos objetivos. O sea, el asesinato de José Couso en Bagdad también marcó un antes y un después en este país, porque hubo muchos editores y muchos directores de medios que dijeron no queremos que una responsabilidad así caiga de nuevo sobre nuestros hombros, no vamos a enviar a nadie más. Es decir, por eso el caso Couso no es el caso Couso solo, es el caso de la defensa del derecho a la información. O sea, necesitamos testigos periodísticos en todos aquellos lugares donde pasan cosas importantes, porque si no triunfa la propaganda, ¿no? Entonces, esta es un poco la salud del periodismo en estos momentos. Con respecto a lo que me preguntas, que por qué hay gente como Inda en la tele, bueno, eso habría que preguntárselo a las personas que toman esa decisión diariamente. O sea, cualquier historiador o historiadora honesta del futuro no podrá, o sea, para definir nuestro presente, tendrá que subrayar el papel de los medios de comunicación y cómo, en horarios de máxima audiencia, en determinados platos y tertulias radiofónicas y tribunas en prensa, se ha normalizado un discurso de extrema derecha. Se ha normalizado por completo. Y se ha planteado que los derechos humanos son debatibles. Y entroncando esto con lo que decía anteriormente, si tú no tienes a periodistas en los sitios, ya sea en América Latina, ya sea en Oriente Próximo, ya sea en el África subsahariana, donde sea, o en el barrio de Madrid o de Barcelona también, que es que ahora las dinámicas son de estar encerrados entre 4 paredes en las redacciones 12 horas al día y no salgas ni al barrio de al lado, o sea, porque lo de hacer calle ya no se valora, ¿no? Esto, claro, lleva
abusar más aún de la equidistancia. La equidistancia implica dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, ¿no? Y, por supuesto, la equidistancia puede haber detrás de ella, de un planteamiento equidistante, puede haber una voluntad editorial, sin duda. Pero muchas veces la equidistancia puede ser incluso inevitable cuando tú no eres testigo de una realidad. Si tú no eres testigo de una realidad, pues tienes que dar la misma credibilidad al criminal que a la víctima. Y esto es lo que demasiado a menudo se hace en el periodismo, ¿no? Yo, bueno, ya es el mismo ejemplo que pongo siempre, pero bueno, por si alguien no me ha oído, pues lo vuelvo a poner, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, imaginemos que leemos: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Punto. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, lo niega. Punto final. ¿Dónde está la realidad aquí? Bueno, este periodismo de declaraciones que sitúa al mismo nivel todos, sin contarnos cuál es la verdad, ¿no? O sea, pues, ¿llueve o no llueve? Pues te asomas a la ventana y miras si llueve o no llueve. Compruébalo. Ese es el ejercicio periodístico, ¿no? Ese ejercicio se está renunciando a ello demasiado a menudo. Y todo ello incide en la calidad de la información. ¿Por qué hay determinadas dinámicas en los platós? ¿Por qué se lleva? Bueno, pues porque se busca el infoentretenimiento, la espectacularización, también porque hay determinados intereses políticos, sin duda. ¿Por qué no hay otra gente? A ver, yo no creo que yo sea una periodista. A mí no me gustan los formatos de tertulias tal y como existen actualmente. Yo, no sé, seré una ingenua, quiero creer en el periodismo sosegado, en el pensamiento profundo, en el argumento en el que puedas incluir matices, porque la realidad está llena de matices, ¿no? Y eso es muy difícil que se pueda hacer en intervenciones de 20 y de 30 segundos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el periodismo hable a la inteligencia colectiva de las sociedades, pero la tendencia es que está hablando a las vísceras, fomentando una estupidización. Esto es como cuando tú eres padre o madre y si hablas a tu hijo o a tu hija considerándole un ser inteligente, pues probablemente estarás facilitando que desarrolle esa inteligencia. Si le tratas como si fuera un estúpido, pues vas a colocarlo ahí, ¿no? Y en ese lugar, y va a entrar en esas dinámicas de la estupidización en la que estamos actualmente. Has comentado que bueno, esto un poco se debe también, este tipo de periodismo, entre comillas, a la entrada de la capitalización, ¿no? de grandes inversores en el periodismo. Y bueno, tenemos una situación desastrosa, pero la cosa puede ir a peor. Es decir, justamente, no sé si has escuchado la polémica con el tuit de Movistar, en el cual, de una broma que se inventan, digamos que la extrema derecha, es decir, en un programa, en el de Broncano, se hace una broma con un colegio privado que hay una parte del nombre que coincide con una muerte que sucede después de ese programa, y desde la extrema derecha se inventan como que ha sido un chiste burlándose de esto, y Movistar llega a pedir disculpas por lo sucedido, ¿no? A todo esto, Facu Díaz, en su programa de Twitch, ha comentado que desde hace tiempo algunos de los inversores que han entrado en Movistar llama para que no se haga ningún chiste de Vox, y que como que se censura al mismo tiempo que luego se hacen los ofendidos de todo esto. Hemos visto también la declaración de Bob Pop, creo que fue ayer o antes de ayer, y la retirada de un programa satírico como Leitmotiv. Y al mismo tiempo estamos viendo la entrada de nuevos canales, como puede ser 7NN, cuya empresa que está detrás son miembros de la Fundación Francisco Franco de Vox, y las cabezas más visibles de organizaciones como Hazte Oír, etc. ¿Crees que estos poderes económicos están influyendo para esta dirección hacia la extrema derecha de los medios de comunicación? A ver, yo creo que hay un panorama muy, muy, muy preocupante en el panorama mediático, ¿no? Y como bien dices, es cuanto menos paradójico que nos atribuyan esta cultura de la cancelación mientras de forma sistemática bueno, pues la extrema derecha y sus amigos y alátares se hacen
los ofendidos diariamente, ¿no? Y hay algunas, bueno, en algunos canales, en algunos medios de comunicación, incluso en el propio debate público, parece que a día de hoy hay cuestiones aún intocables, ¿no? Que sería impensable que en una democracia, con una cultura de derechos humanos desarrollada, esto ocurriera. Creo que hemos dado grandes retrocesos en los últimos años, no solo en este país, sino en Europa, y estamos en tiempos muy oscuros a nivel nacional e internacional, ¿no? Y la extrema derecha pues está ganando terreno, visibilidad y altavoces. Y como decía antes, detrás de esto hay responsables que, bueno, que legitiman estas voces que no respetan a los otros, ¿no? Que son maestros de la deshumanización de sectores de la población, ya sea por cuestiones ideológicas, por cuestiones de raza, por cuestiones de situación económica o procedencia sexual, por cuestiones de sexo, por cuestiones de etnia. Está absolutamente normalizado el odio, el desprecio, la estigmatización a determinados sectores. Y esto lo está haciendo lo que llamamos la extrema derecha, ¿no? Pero lo está haciendo a través y gracias de determinados medios de comunicación. Es muy, muy, muy preocupante. Claro, esto es lo de siempre. La historia nos ha demostrado que cuando llega la cordura, a todos les gusta decir que llevaban tiempo participando de ella. Pero lo cierto es que en estos momentos vemos que hay mucha gente que no está participando de eso que en el futuro quiero pensar que llamaremos cordura. Son tiempos muy oscuros y este país en concreto es un caldo de cultivo sencillo para algunas cuestiones, porque aquí aún no sabemos qué somos como país ni como sociedad, porque se nos ha negado el conocimiento profundo de nuestro pasado inmediato. Si no podemos explicarnos a nosotros mismos, si no podemos entendernos, si no podemos entender bien qué les pasó a nuestros padres o a nuestros abuelos y abuelas, y por qué no se habla de ello, y por qué siguen enterrados en fosas, y por qué no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni que son pilares básicos según los estándares internacionales de derechos humanos, pues claro, no entenderemos nada. Por eso es tan importante luchar contra la impunidad del franquismo, que sigue estando presente en nuestra actualidad, ¿no? Porque sin esa cultura de derechos humanos básica, si esta impunidad sigue persistiendo, tendremos menos herramientas para poder distinguir bueno, pues estas señales que están llegando ya, ¿no? De este neofascismo y de esta extrema derecha, que son señales muy preocupantes y que yo creo que hay demasiada gente en la sociedad española que no sabe distinguirlas como lo que son, porque no conoce su historia más reciente. Yo creo que el conocimiento de la historia de España en el siglo XX debería ser esencial, junto con una educación de cultura de derechos humanos, y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo atravesara todos los programas educativos, aprendiendo a conversar, a escuchar al otro, a entender que a veces en la vida hay malentendidos, ¿no? Y aprendiendo sobre todo a mirar al otro, al que tienes enfrente, siempre con ingredientes que eviten una deshumanización que ahora vemos demasiado a menudo, ¿no? A gran escala y a pequeña escala también, porque entramos en las redes sociales y todo es pues risa sobre el sufrimiento ajeno, a ver quién da el mayor zasca, ¿no? Y todo esto yo creo que es muy negativo para este escenario en el que estamos. Hay una cosa, yendo un poco también por hemos estado hablando mucho de fuera de España, pero hay una cosa que, bueno, que creo que hemos llegado a este sitio. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido es las personas más franquistas de este país, es decir, miembros de la Fundación Francisco Franco, la señora esta que dice que es la señora más franquista de España, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, todo este repertorio
el número de veces que está en televisión es tremendo. Y luego personas en defensa de los derechos humanos o de la memoria histórica de nuestro país, como Emilio Silva o otros, es decir, personas, es decir, la gente que pueda tener voz propia, o incluso víctimas de familiares que fueron asesinados y que están buscando a los cuerpos, no están en los medios. Tú no estás en los medios, no estás en la tele, sí estás en los medios, pero no estás en la tele, ni hay personas que el discurso, lo que tú estás hablando hoy no se escucha en la tele, no hay espacio. ¿Tú crees que esto tiene que ver con para ciertos asuntos, igual como los temas geopolíticos, y aquí no está la excusa de los responsables, de los corresponsales internacionales, ¿tú crees que tiene peso que realmente la transición hubo ciertos pactos, ciertos sellos para que este fuera un tema del que no se hablara nunca? Y vemos que hemos avanzado muy poco, ¿no? Y que los medios de comunicación también forman parte de este entramado que es político, pero que también es comunicativo y empresarial. Es decir, ¿tú crees que ahora se está aprobando una ley, bueno, se está debatiendo una ley para avanzar, pero ¿por qué nos cuesta tanto avanzar en una cosa tan básica como son los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa? ¿Por qué los medios no profundizan esto? ¿Por qué políticamente no se avanza? ¿Cuál crees que es el principal motivo? Más allá de que evidentemente, volvemos a lo de antes, hay... Bueno, la derecha controla buena parte de los medios, o sea, la derecha es propietaria de muchos medios de comunicación. Pero más allá de estas líneas editoriales, fíjate, yo te diría que también hay ignorancia. Claro, en este país a nadie se le enseñó en escuelas e institutos nuestra propia historia, ni esa cultura de derechos humanos de la que estamos hablando, y yo me he encontrado con gente con buena voluntad que es que no lo entiende. Que es que no lo entiende y no ha tenido la posibilidad de salir fuera, de moverse en circuitos de derechos humanos, la propia Naciones Unidas, en fin, y no lo entienden. O sea, no entienden que es que, fíjate, el otro día hablando hasta El Salvador, un estado como El Salvador, que no lo voy a poner como ejemplo de nada, o para un país como Europa, quiero decir que se supone que estamos más... Hasta El Salvador ha derogado su ley de amnistía, por ejemplo. ¿Implica esto que se vaya a hacer justicia? Bueno, pues hay gente que son héroes y heroínas que lo están intentando, ¿no? Y se están desarrollando algunos juicios, al menos, allí. Plagados de obstáculos, de irregularidades, y veremos si llegan a puerto o no, como el juicio sobre la matanza del Mozote, que como sabéis allí mataron a más de 1000 personas, muchas de ellas mujeres y niños menores de 6 años, ¿no? Y participaron además soldados que fueron entrenados por militares estadounidenses. Entonces, la transición estuvo condicionada por una correlación de fuerzas desigual, sin duda. Las amenazas del franquismo trazaban dinámicas en aquel momento. Franco murió en la cama, sin duda. Se optó por pasar página, dejando en la estacada pues, a cientos de miles de víctimas del régimen y creando un relato equidistante. Vale, muy bien. Pero estamos en 2021. Durante todo este tiempo ha habido incluso gobiernos con mayorías absolutas y con una atmósfera social en la que habría sido incluso bastante más fácil que ahora haber abordado la impunidad del franquismo y haber abordado la verdad, ¿no? Cuando todavía además nuestros abuelos y abuelas y padres y madres estaban vivos. Siguen muchas víctimas vivas, porque los familiares también son víctimas y luego hay muchas víctimas vivas, víctimas de las torturas y familiares de asesinatos que se produjeron en los años 60 y 70. Pero bueno, entonces no es posible entender este país sin tener en cuenta este déficit en cultura de derechos humanos, ¿no? Entonces hay como... Yo recientemente escribía un artículo que lo titulaba No enfadar a la derecha. Y parece que la pulsión en España orbita en torno a esto, ¿no? Orbita no alrededor de la defensa de los derechos humanos o de una cultura democrática, sino que circula en torno a los estándares marcados por una derecha que no alcanza los estándares europeos, los cánones europeos, y a la que una y otra vez se la quiere tener tranquila. No vaya a ser que nos den un golpe de Estado, no vaya a ser que se enfade demasiado y nos monte un número y nos secuestre el Poder Judicial,
no vaya a ser que nos ponga patas arriba el panorama mediático introduciendo mentiras cotidianamente sin ninguna vergüenza, etcétera. Aquí tenemos la derecha que tenemos. Ahora bien, ante eso tenemos dos opciones. O decir, venga, que no se enfade, o poner este asunto encima de la mesa, ¿no? E intentar reivindicar lo que cualquier país, y más en Europa, merece. Entonces, bueno, pues hay todo un reto por delante que por eso yo creo que es importante y es muy llamativo que, como tú muy bien dices, que se haya dedicado tan poco espacio informativo a estas cuestiones. Bueno, antes de nada, darle gracias a Nanísimo que nos ha hecho una raid y bueno, tenemos bastantes de sus seguidores ahora en el canal, así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, te voy a hacer algunas preguntas del público, aprovecho, bueno, yo tengo, la verdad es que me has quedado con la boca abierta, había muchas cosas que no sabía, sobre todo lo de Irak, pero vaya, yo creo que está todo el mundo alucinando, ¿no? Y es precisamente porque esta realidad no se cuenta en los medios, en las teles, no es un tema de conversación sosegado, tranquilo, no hay ningún espacio de debate para hablar en profundidad de estos temas. Si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento, tenemos ya algunas por aquí pendientes. Independientemente de la ideología, ¿no les preocupa la inhumanidad social existente hoy día? Veo al mundo con ganas de guerra, a la gente con insensibilidad y falta de empatía. De hecho, hoy día hay estudios sobre la falta de empatía de las personas jóvenes. ¿No pensáis que el número de los que les da igual todo es cada vez mayor? Bueno, a ver, ¿no os parece que hay muchas series distópicas? Y que, por supuesto, hemos visto... ¿Quién no ha visto, no sé, Years and Years y ha pensado, pero si ya estamos ahí? Sí. Pero no nos olvidemos de que es muy importante saber imaginar, ¿no? Esto que decía el otro de todo el mundo es capaz de imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Es importante saber ver e idear y ser consciente de que las cosas siempre pueden mejorar, porque si no, eso sí que nos lleva, no sé, a una rendición absoluta que no es de ninguna manera útil. ¿Falta de empatía? Pues sí, es verdad que hay una tendencia al sálvese quien pueda, las propias dinámicas, pues el intentar conseguir trabajo, las dinámicas que se fomentan en demasiadas oficinas, ¿no? y lugares de trabajo en las que se les dice a los trabajadores afila el colmillo, el de al lado es tu adversario y tu competidor en el sentido más negativo del término. Yo he trabajado en ambientes así a veces, no siempre afortunadamente, pero y todo eso es muy duro y además todo eso incide enormemente en la salud mental, pero dentro de todo eso también hay espacios y personas que en sus pequeños ámbitos o en sus grandes ámbitos impulsan dinámicas de solidaridad, de empatía, de acompañamiento, de colaboración, de cooperación. Y eso es lo que tenemos que trabajar a nivel micro, cada persona en lo suyo, en el trabajo, en tu ámbito de amigos, en tu vecindario. Esto que decía Eduardo Galeano tan bonito, ¿no? De mucha gente pequeña, lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo, que no nos quepa ninguna duda de que todo eso siembra. Claro, queremos grandes cambios, necesitamos grandes cambios, hay una enorme desigualdad, hay grandes injusticias, hay un momento de repliegue de muchas cosas, ¿no? Y un auge de esa extrema derecha y de esos discursos insolidarios y de odio que a lo mejor pensamos que lo que nosotros podemos hacer no es nada. Pero yo me obligo a mis 45 años, a punto de cumplir 46. Mira, yo todos los meses pienso que voy a dejar el periodismo definitivamente, porque este oficio es duro, por todo lo que hemos hablado y mucho más, ¿no? Necesito pensar que hay una salida, que hay una puerta de salida para poder seguir. Pero al mismo tiempo, luego, pues a veces, no sé, recibo y veo que hay cosas que merecen la pena, ¿no? Y que poner el foco en determinadas cuestiones merecen la pena. Y luego conoces un grupo de gente que hace cosas
maravillosas, ya sea a través del periodismo o del arte o de la cultura o del activismo o de los movimientos sociales o en el mundo de la política lo intenta. Y todo eso suma y es lo que nos va a salvar y lo que ampliará el campo de ese escenario al que tenemos que aspirar, en el que los derechos humanos sean algo básico. A mí si hoy me preguntan cuál es mi ideología es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es mi ideología. Y que venga cualquier energúmeno a ponerme en cuestión los derechos humanos. Que venga. Porque, claro, cuando todo... ¿Cuál es el problema del primer mundo? Que vivimos en una burbuja, ¿no? O sea, evidentemente hay gente que vive muy mal en el primer mundo, pero es verdad que no se llega a unos niveles de sufrimiento como los que yo he podido ver o vivir en algunas situaciones en países que están muy castigados, ¿no? Y que son cuestiones inimaginables. Y cuando has vivido eso, no hay marcha atrás. Esto es como el Matrix, que una vez que lo ves ya no dejas de verlo. Cuando has vivido eso, entiendes mucho más hasta qué punto es importante que todo gire en torno a no deshumanizar nunca al otro. Y esto conlleva muchas cosas a nivel de políticas económicas, sociales y políticas. Y cuán importante es moverte en el mundo para evitar que cosas así ocurran aquí. Y bueno, no sé, decía Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. Yo creo que cualquier cosa menos la indiferencia. Hay situaciones muy duras, estoy convencida de que entre la gente que está aquí escuchándonos y lanzando preguntas, pues hay días de extrema desesperanza, ¿no? Días de, pues como yo, lo dejo todo, no puedo más. Pero precisamente, pero eso es una cosa y la indiferencia es otra. Mientras no seamos indiferentes, tendremos capacidad de reacción y también capacidad de denuncia. Y por lo tanto, seguiremos estando aquí existiendo, ¿no? Por mucho que este cuarto poder pretenda mostrar tan solo algunas voces y algunas posiciones y algunas dinámicas perversas, ¿no? Estas dinámicas periodísticas en las que se premia un periodismo que lo único que hace es contar lo que uno le cuenta, aunque eso sea tan solo una tesela de un enorme mosaico de la realidad y aunque eso obedezca a unos intereses determinados, ¿no? Mira, te hago otra pregunta. Bueno, yo creo que más o menos lo hemos hecho, pero a mí me gustaría, bueno, a ver si hay posibilidad de que te veamos más en televisión. Olga González, ¿por qué crees que hay personas que no vieron que te hayan entrevistado para contar lo que aquí cuentas? Yo creo que muchos de los testimonios del principio de la entrevista. Dice, yo desde Canarias nunca había escuchado tu versión. Y a esto también le hago una segunda pregunta que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. ¿Por qué crees que en los medios de comunicación no contaron la verdad sobre el tema del COVID y las residencias en Madrid, ¿no? De hecho, yendo un poco con lo de antes, no hemos visto ninguna víctima del COVID, ¿no? Con el tema de las residencias, ¿no? Es decir, ha habido un montón de... El tema de la Comunidad de Madrid en la cual se da la orden de que no se hospitalicen y que no vayan y que no se han hospitalizado las personas mayores de la residencia. Y después de esto, algo que es terrible, no es un tema que se haya tratado en profundidad con las víctimas o con las personas que han sido afectadas, ¿no? Bueno, se han hecho buenas investigaciones sobre el tema de las residencias. Que salgan las personas, a ver, es difícil porque también está el respeto a la dignidad de las personas enfermas que no siempre quieren salir cuando están en unas determinadas condiciones. Los testimonios posteriores, bueno, sí que salen. El tema es qué es lo que vemos y cómo nos informamos también. ¿Por qué esta persona que escribe desde Canarias dice que nunca me había escuchado? Bueno, porque yo no quiero ser yo no soy una influencer ni una contertulia del corazón, que es lo que ocupa buena parte de muchos espacios televisivos. Yo me ocupo de otras cosas para las que apenas hay espacio en buena parte de las televisiones, por ejemplo, ¿no? O sea, en otros países
hay documentales sobre información internacional, tertulias sobre la situación de la política internacional. Aquí eso no suele ocurrir. Cuando ocurre, bueno, alguna vez me han llamado y alguna vez he participado. ¿Me han hecho entrevistas? La verdad es que me han hecho bastantes entrevistas. Yo también publico libros, me han hecho entrevistas en varios medios. ¿Alguien como yo sale habitualmente? Pues no, las dinámicas mediáticas en estos momentos buscan otro tipo de voces, que den zascas, que griten, que se metan, que hagan un poco el circo, ¿no? Yo no voy a participar en ello. A veces que se me ha pedido, pero evidentemente yo no voy a participar en ello porque yo creo mucho en la inteligencia colectiva de la gente. Y la gente, cuando haces esos circos, en el fondo lo perciben, lo nota. Hay mucha más inteligencia, mucha más verdad en un debate en un bar que en muchos platos de televisión, ¿no? Y con respecto al tema de las residencias había algo más, ¿no? ¿Cuál era otra pregunta? Digo que ha habido, es decir, con algo tan grave, ¿no? Con algo tan grave, como que ha habido un cerramiento. Yo creo que no haya. Sobre todo hablamos de televisión, porque como dice, hay un ecosistema mediático, sobre todo de diarios independientes, que suelen hacer un trabajo periodístico bastante bueno, ¿no? Pero es verdad que en las tele ha sorprendido como desde ciertos medios se ha cambiado la realidad en algo tan grave, ¿no? Como es el tema de las residencias en Madrid y una orden que el propio consejero de ese gobierno dice que fue una decisión no adecuada y que él no estaba de acuerdo de que no se pudieran hospitalizar a las personas que estaban en residencias, ¿no? ¿Cómo llega el punto de un tema tan grave que se cambie la realidad, ¿no? Bueno, hay claramente intereses políticos, en líneas editoriales, medios de comunicación controlados, pues aquí en Madrid, evidentemente por la derecha. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, si hubiera 40 cámaras a las puertas de una casa donde una familia con 3 hijos va a ser desahuciada, si ese día todos los informativos de la tele abrieran con ello, o si durante varios días efectivamente se hiciera una cobertura en todos los informativos de las teles con un seguimiento y una contextualización sobre el tema de las residencias y cómo lo han padecido las familias afectadas que a día de hoy están demandando justicia y buscando un altavoz para denunciar. Porque cierto es, yo he dicho, claro que se ha contado y se ha contado bien muchas veces, pero es verdad que se cuenta a través de canales que no son masivamente vistos, ¿no? Pero ahí también tenemos la responsabilidad o la capacidad de elegir qué vemos y qué no vemos, ¿no? Y de castigar sin ver esos canales que nos ofrecen mierda y basura. Yo quiero creer, hay muchas veces estos canales que ofrecen estas cosas dicen, no, es que es lo que pide la gente. Eso es una falacia. O sea, primero, tú tienes una responsabilidad social como periodista. Entonces, si tú me estás diciendo que es que la gente no quiere conocer cuestiones fundamentales, como por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue esa gestión de esas residencias? ¿Y qué les ha pasado a esas familias? ¿Y cómo lo están viviendo ahora? Si tú me estás diciendo que es que eso no interesa a la gente, pues bueno, pues apaga y vámonos. Porque tú tienes la responsabilidad de contarlo. Es decir, ¿cómo vas a decidir dejar de contar cuestiones fundamentales que atraviesan nuestra actualidad porque dices que es que eso aburre a la gente? Entonces estás abrazando la basurilla, lo fácil, los programas del corazón, la prensa rosa, etcétera. O un periodismo político con minúsculas que en realidad tiene las mismas dinámicas de la prensa rosa, que es que incluso entonan y hablan como los programas de la prensa rosa y se dedican a decir fulanito dice, menganito dice, y yo me he enterado y hay un rumor y hay un cotilleo. Y reducen la política a eso, despojándonos como sociedad de lo que es la cultura política con mayúsculas, que es pensar en los grandes temas que nos atraviesan. De eso apenas se habla, ¿no? Entonces, yo he estado en muchas redacciones en las que, en las reuniones diarias donde se decidía de qué se habla, porque el periodismo decide de qué se habla y cómo se habla, de lo que se habla, decían, no, eso no interesa. Y yo siempre decía, es que tienes la cuadratura del círculo de la audiencia. ¿Y cómo teniendo la cuadratura del círculo de la audiencia no lo petas diariamente? Bueno, pues porque resulta que es que hay veces
que lo que piensas que siempre da audiencia no lo da y viceversa. Y sobre todo, tú lo que tienes que tener es voluntad. Y tu trabajo consiste como periodista también en conseguir que a la gente le interese esos temas que le afectan y que le atraviesan. Y para eso tienes que aprender a contarlo bien, contarlo en profundidad, por lo tanto, dedicarle tiempo y con contexto. Porque si tú dedicas al tema de las residencias 20 segundos o a un tema de política internacional 30 segundos o un breve, la gente no va a entender nada, porque no hay ni un seguimiento, ni una contextualización, ni espacio para explicarlo bien. Entonces esto, como todo, es una cuestión de voluntad y de prioridades. Creo que queda bastante claro cuáles, lamentablemente, son las prioridades de demasiados medios de comunicación. Dicho lo cual, hay mucha gente aún en mi oficio que lucha cada día, que vale, que lo intenta y que consigue cosas importantes y desvelar retazos de nuestra realidad que son fundamentales. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Hay grandes periodistas en España, eso no hay duda. Lo de grandes medios, sobre todo ciertos, los que tienen más audiencia, es más complicado. Y bueno, como llevamos bastante tiempo, la verdad es que me quedaría horas y horas hablando contigo, pero me imagino que tienes una vida con la que cumplir. Quiero cerrar con esta pregunta porque va orientado a las conclusiones que hemos llegado, que bueno, el mundo es terrible, los medios son terribles, pero nosotros también tenemos un papel o podemos hacer. Y hay una pregunta también que nos hacen, que es ¿qué medios internacionales sigues? ¿Cuáles crees que son más fiables? Pero yo te la amplío, es ¿qué medios recomiendas a la audiencia? Y creo que tu criterio es inmejorable para esta recomendación, tanto a nivel nacional como internacionales. ¿Qué medios, qué periodistas, qué fuentes nos recomiendas para saber que no nos la cuelan y que se puedan hacer unos análisis con un rigor periodístico y un mínimo de ética que muchas veces falta en los medios con más audiencia? Pues ahí, a ver, yo es que soy una friki que me lo leo todo para poder entender un poco el puzzle, y aún así a veces es complicado. Yo siempre que también juegan con esto, ¿no? Porque si nosotros, que somos periodistas y dedicamos todas las horas de nuestro día a recabar información, hay veces que nos cuesta separar el grano de la paja o nos cuesta entender la dinámica en su conjunto de una realidad determinada, cuán difícil puede ser para una persona que se dedica a otro oficio, que está como mínimo 8 horas al día currando en otra cosa, cuando llega a casa está agotado, tiene los niños, la cena, no sé qué, y lo único que le apetece es abrirse una cerveza y descansar un poco, intentar paliar el estrés y el cansancio, ¿no? O sea, ante eso es... o sea, estar bien informado es una militancia de por sí, ¿no? Teniendo en cuenta además de que los grandes poderes trabajan cotidianamente mucho para crear un relato determinado, ¿no? Que inocularnos para romper ese relato que no es real, que no se corresponde con la realidad. Tenemos que actuar como militantes de la información, tanto desde el periodismo, o sea, defendiendo información de calidad y teniendo en cuenta que es muy importante de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, y también como ciudadanos y ciudadanas reivindicando información de calidad y siendo conscientes de que estar bien informado es una militancia. Dicho lo cual, a ver, yo aquí me lo leo todo, me leo La Marea, me leo El Salto, me leo Infolibre, me leo El País, me leo El Mal, ¿no? O sea, me leo La Razón, el ABC, porque hay que entender cómo... Me leo La Prensa del Corazón, que hace que es terrible, porque además perpetúa lo peor de los roles, ¿no? Patriarcales, primitivos, conservadores, bueno, con dinámicas muy dañinas a todos los niveles, pero descubres muchas cosas, porque la gente se casa y ahí no les importa hacerse fotos a todos, y entonces entiendes toda una serie de lazos entre empresarios, políticos, jueces, que los ves allí todos juntos, que dices, vale, claro, ya entiendo muchas cosas, o sea, que La Prensa del Corazón. Son grandes libelos propagandistas que difunden mucha propaganda, ¿no? Por ejemplo, de determinadas familias, pero al mismo tiempo ahí te dan también claves. Y a nivel internacional hago lo mismo, o sea, me leo desde el Wall Street Journal, que te puede defender en un editorial, como os decía, el golpe de Estado en Egipto y compararlo con El bueno de Pinochet,
hasta el Economist, que bueno, pues es una revista que defiende al fin y al cabo el neoliberalismo, pero que da pistas muy interesantes muchas veces. Me veo Al Jazeera porque hace grandes coberturas internacionales, ¿no? No sé, te diría miles, pues simplemente sobre la cuestión palestina, todos los medios israelíes y palestinos que hay. En fin, la verdad es que tengo una especie de TOC porque me levanto por las mañanas y estoy todo el día ahí mirando mil cosas, pero bueno, yo creo que nos pasa a muchos en mi oficina. Bueno, y hay... libros, con esto ya termino, pero los libros, aquí sí que se dan grandes claves. Hace un par de años en el Instituto Cervantes di unas charlas con 3 reporteros polacos que vinieron, que es que ya no ejercen el periodismo en los medios de comunicación, directamente hacen periodismo a través de sus libros. Son grandes crónicas, grandes relatos, y yo creo que muchos periodistas escribimos libros para poder ofrecer todas esas claves que no nos caben en los medios de comunicación en los que hemos ido trabajando por razones varias, ¿no? Y para contar historias a través de las cuales hemos podido conocer, entender bien la historia de un momento determinado con mayúsculas, ¿no? Dice Lorca en un verso muy bonito de Poeta en Nueva York que debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, detrás de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. ¿Qué quiere decir? Que detrás de los porcentajes, de los números, de las estadísticas frías, hay personas con nombres y apellidos, con rostros, con voz, historias claves, historias, ¿no? Y a través de las historias de las personas es como mejor se conoce una realidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos... ¿Qué pasa en Madrid? Pues vayamos a... No sé, ¿qué atraviesa a la gente del barrio de Carabanchel? Pues lo mejor que puedes hacer es ir a Carabanchel, conocer a varias familias y a varias personas y con sus historias concretas entiendes toda una realidad y todo un contexto, ¿no? Y esa antropología del presente a mí me gusta mucho, me ha sido muy útil para entender realidades y a la vez para contar realidades. En el videoclip que hemos lanzado hoy, empieza la canción Apaga la tele, sube una montaña y lee un libro, y con esta ya es la última, un libro recomendado para hablar de Medio Oriente, un libro recomendado para hablar de memoria histórica en España y un libro recomendado para entender esto que hemos hablado del periodismo, la degradación del periodismo. Uy, ahí, esto me lo tenías que haber dicho. Es que he leído ya casi una petición personal. O si quieres, recomiéndanos un libro que te parezca interesante de alguna de estas temáticas. El próximo, yo creo que uno de los libros fundamentales es el de Ilian Pape, que es un historiador israelí, La limpieza étnica de Palestina. Yo creo que ese libro hay que leerlo para entender toda una realidad y toda la realidad palestina y las políticas de discriminación sistemáticas de Israel, ¿no? Sobre la memoria histórica, el Holocausto español de Paul Preston, es buenísimo, está lleno de claves. Y sobre periodismo, pues ahí me pillas, porque es que me he leído un mogollón de libros que dentro de 5 minutos me acordaré y os diré maravillosos. Pero mientras me acuerdo y no, ya mañana te escribo y ya se lo dices mañana a la audiencia. Pero sí que voy a recomendar sobre periodismo, aunque no sea sobre esto concreto que hemos estado hablando, ¿no? Sobre todos los poderes, presiones y obstáculos. Cualquier libro de Kapuczynski, o sea, a través de Kapuczynski se entiende muy bien qué es el buen periodismo y en alguno de sus libros habla de cómo él lo ejerce o sea, se pone más él en primera persona, ¿no? Y sin duda son de una enorme riqueza. No caigo ahora en lo otro, pero luego te escribo, cuando me acuerde te escribo mañana. Pues nada, te voy a dar un mensaje que hago estas palabras mías. Te dice: felicidades, Olga Rodríguez, fantásticas tus declaraciones, no cambies nunca, por favor, un abrazo. De Magdaleno, la hago mía, muchísimas gracias, creo que ha sido brutal la entrevista. Yo creo que la audiencia no ha hecho nada más que crecer y crecer porque es apasionante y se echa de menos. Se echa de menos porque no hay... Normalmente la gran mayoría de la gente, pues eso, por un poco las condicionantes de vida, al final llega, pone la tele y la gran mayoría no escuchan conversaciones como esta, que me parece que serían muy importantes también para que la sociedad cambie mejor. Así que nada, muchísimas gracias y ha sido, bueno, fantástico
tenerte. Así que nada, no cambies y ojalá cambie la tele y te pueda apetecer ir a ella porque sería fantástico también. Hombre, eso sería fabuloso. Es que la tele tiene la posibilidad de 1001 formatos que serían maravillosos, ¿no? A ver, algo hay rescatable y potable, ¿no? Pero debería haber mucho más, sin duda. Bueno, ha sido un placer, de verdad, hablar contigo, Julián. Bueno, hasta siempre, hasta pronto. Chao. Chao, chao.